Mi cuñada decidió borrarme de las fotos familiares durante unas vacaciones que, irónicamente, fueron financiadas con mi dinero. Pero el giro inesperado llegó cuando la dejé con la deuda de su habitación de lujo, y ahora está económicamente hundida. Y sí, tal como lo estás leyendo, estoy redactando todo esto desde la comodidad de unas vacaciones en Miami. Lo sé, suena lamentable, pero es la verdad. Yo, con 47 años, vine de vacaciones junto a mi esposa Rach, que tiene 42, sus padres de 76 y 70 años, y su hermana menor, ella, de 38. Aterrizamos hace 2 días con la expectativa de pasarla bien, pero ella ha convertido este viaje en una experiencia incómoda. Literalmente me está saboteando la estadía, y ya no tengo idea de cómo manejar esta situación. Rach y yo estamos casados desde hace una década. Ambos contamos con estabilidad económica y solemos hacer 3 viajes importantes al año, además de varias escapadas de fin de semana para desconectarnos. Nuestros trabajos son demandantes, pero también bien remunerados. No tenemos hijos, así que optamos por disfrutar la vida así. Durante los últimos 2 años, hemos procurado llevar a los padres de Rach a al menos un destino vacacional anual. Son mayores, y el estado de salud del padre de Rach se ha deteriorado, lo que hace que su madre no pueda hacerse cargo de viajar sola con él. Este verano, él nos pidió con sinceridad si podíamos ir a Miami. Allí pasaron su luna de miel, y parece tener el presentimiento de que tal vez sea su último viaje, aunque esperamos que no. Así que, por supuesto, dijimos que sí. Él incluso ofreció colaborar con los gastos, ya que no es un destino barato, pero nosotros lo rechazamos, asegurándole que podíamos cubrirlo sin problemas. Rach estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y pagué el viaje completo, incluidos sus padres. No me importa cubrir sus gastos, de verdad. Ellos han sido amorosos conmigo desde siempre, y gracias a mi situación económica, puedo hacerlo sin problema. Pero este año, se sumó ella, la hermana de Rach. Su situación financiera es complicada, y tiene 3 hijos en edad escolar. Cada vez que regresamos de algún viaje, ella se siente mal porque no puede darse esos lujos. De hecho, no ha tenido unas vacaciones desde su luna de miel. Esta vez fue directa y nos pidió si podía acompañarnos. Acepté, sabiendo que yo sería quien correría con los gastos. Vacacionar en Miami está completamente fuera de sus posibilidades económicas. No me molestó mucho, al fin y al cabo, la familia a veces necesita una mano. Me encargué de hacer todas las reservas, boletos de avión, hospedaje, todo. Pero desde que aterrizamos, ella comenzó a comportarse raro. Y con raro, me refiero a que parecía empeñada en ignorarme y hacerme a un lado en todo momento. Al principio, no lo tomé muy en serio. Al llegar al resort frente al mar, una vez que dejamos las maletas, ella propuso una foto familiar. Algo inocente, ¿no? Pues no. Justo antes de posar, se volvió hacia mí y dijo: ¿podría sacar la foto, por favor? Queremos una con solo los 4, mamá, papá, Rach y yo. Me quedé perplejo, pero decidí no hacer una escena. Pensé, tal vez solo quieren una imagen de la familia original. Esperaba que eso fuera todo, pero me equivoqué. Convirtió esa actitud en una constante durante todo el viaje. Cada vez que llegábamos a un lugar bonito o hacíamos algo memorable, soltaba: esta va solo para nosotros, los de siempre. ¿Adivina quién se convertía siempre en el camarógrafo oficial? Exacto, yo. Varias veces, Rach salía a defenderme diciendo: él también es parte de la familia. Incluso mis suegros insistían en que me uniera a las fotos, pero ella encontraba formas de dejarme por fuera. Las imágenes que subió a sus redes eran casi todas sin mí, como si ellos 4 hubieran ido solos de vacaciones. Era desesperante. En lugar de formar parte de los recuerdos, pasaba el tiempo cargando bolsas y tomando fotos como si fuera un asistente contratado. Una tarde decidimos relajarnos en la piscina del hotel. Era de esas infinitas con vista directa al mar, simplemente espectacular. Pensé que al fin disfrutaría un momento de tranquilidad tras tanto caminar, pero ni eso. Justo cuando me iba a meter al agua, ella me detuvo y dijo: ¿te puedes quedar afuera un momento? Queremos una foto entre nosotras, Rach, mamá y yo. Pensé, bueno, no es grave, que tomen la foto. Pero después de eso, ella empezó a asegurarse de mantenerme ocupado cada vez que sacaban la cámara. Primero dijo que era solo para mujeres, después que quería una entre hermanas y otra con la familia de verdad. Y yo pensaba, si tanto le molesta mi presencia, ¿por qué decidió unirse al viaje? Ayer hicimos un paseo en bote,
de esos tranquilos para ver paisajes y charlar en familia. Pero ella, fiel a su estilo, encontró la manera de marginarme otra vez. Los asientos estaban distribuidos en filas de 2, uno al lado del otro, y como éramos 5, alguien tenía que quedar solo. Ella propuso que los padres de Rach se sentaran juntos, y que ella se sentaría con Rach. Así es más fácil sacar fotos bonitas, dijo. ¿Y adivina qué? Yo terminé sentado solo. Incluso compraron una foto del paseo donde aparezco apartado como un intruso. Entiendo que a veces alguien debe quedar fuera, pero ¿por qué siempre era yo? Ella bien podría haber cambiado los asientos alguna vez, ¿no? Otra noche fuimos a un restaurante de mariscos bastante exclusivo, de esos que hay que reservar con días de anticipación. Me había asegurado de que tuviéramos una mesa excelente con vista al atardecer. Nos asignaron una mesa redonda para 6. Los mejores lugares eran, por supuesto, los que daban directo al mar. Yo asumí que Rach y yo nos sentaríamos juntos con sus padres frente a nosotros y ella al costado. Pero antes de que nos ubicáramos, ella se adelantó y se sentó junto a Rach, y sus padres tomaron los asientos con vista. Eso me dejó a mí atrapado entre la estación de los meseros y los suegros, sin vista y sin espacio. Rach intentó protestar, quería sentarse conmigo, pero ella respondió mal. No seas empalagosa, Rach. Es un viaje familiar. Me tragué mi molestia y pensé, no vale la pena discutir por una cena. Pero a mitad del encuentro, cuando traté de integrarme en la conversación familiar, ella se las arreglaba para cambiar de tema. Hablaban de recuerdos de infancia, viajes de escuela, anécdotas que claramente me dejaban fuera. Rach y sus padres intentaban incluirme dando contexto, pero ella lo arruinaba interrumpiendo y desviando todo. Al llegar el postre, ya era como si no existiera. Reían, recordaban, y yo estaba completamente ignorado. Hoy habíamos reservado un día de spa. Separé una suite para Rach y para mí, otra para mis suegros, y una individual para ella. Pero el papá de Rach no se sentía bien, prefirió descansar en la playa. Aún así, pensé que podríamos ir los 4 al spa. Pero no, ella volvió a hacer de las suyas. Dijo algo así como: creo que deberías quedarte con papá, sería lindo que nosotras tengamos un momento de chicas. Quiero pasar tiempo con mamá. Estaba furioso, pero respiré hondo y traté de no explotar. Yo había pagado por todo, y ahora me decían que no era bienvenido. De todos modos, ya ni tenía ganas de ir, así que me quedé en la playa con mi suegro. La verdad, fue una tarde amena. Charlamos largo, me dio buenos consejos, y el rato fue tan reconfortante como inesperado. Quise desahogarme con él sobre lo que estaba pasando con ella, pero me lo guardé para no echar a perder ese buen momento. Ahora que quedan 3 días de viaje, sinceramente, no soporto más a ella. Sin embargo, me niego a permitir que mi fastidio arruine la experiencia de mis suegros. ¿Pero cómo se enfrenta a una situación así sin desatar un drama? Sí, hablé con Rach hace un par de noches y le conté cómo me sentía. Ella entendió que estaba herido, pero me dijo que tal vez su hermana no lo hacía con mala intención. Me explicó que, cuando eran pequeñas, casi no tuvieron vacaciones familiares, ya que su padre pasaba la mayor parte del tiempo desplegado en misiones por el ejército. Quizás por eso ella ahora quiere compensar el pasado, pasando el mayor tiempo posible con sus padres. En ciertos momentos, me cuestiono si no estaré exagerando o si mi malestar tiene sentido. ¿Es muy atrevido de mi parte sentir que merezco estar incluido en todo solo por haber costeado el viaje? ¿Será que me estoy tomando esto demasiado personal? Actualización 1. Gracias a todos los que me han apoyado. A veces uno siente que tal vez está siendo demasiado duro, pero en el fondo sé que lo que hizo ella no estuvo bien. Y sí, tomé revancha, pero te cuento cómo fue. Al llegar el último día del viaje, ya no podía más. Me habían hecho sentir como un invitado no deseado en algo que había financiado de mi bolsillo, y cada desplante de ella me hervía la sangre. El punto de quiebre fue el día antes de partir. Llevé a Rach a un rincón tranquilo y le pregunté por qué no me había estado defendiendo todo este tiempo. Le confesé que me sentía como un 0 a la izquierda. Ella lo reconoció y suspiró. Lo sé. Lo noto. Pero si la confrontamos ahora, solo se armará un lío. No quiero arruinarle el final del viaje a mis padres, especialmente con el estado de salud de papá. Y sí, no quería ser el que encendiera la mecha del conflicto en ese momento. Así que fingí que lo dejaba pasar, pero por dentro ya estaba preparando mi jugada. No pensaba permitir que ella se fuera sin experimentar las consecuencias de su actitud. En la mañana del regreso,
Le pedí a Rach que fuera al aeropuerto con sus padres y que yo iría más tarde con ella. Rach me miró, adivinando mis intenciones, y me dijo: «Sé lo que estás tramando». Le respondí: «Por supuesto que lo sabes. Solo mantente en tu papel de neutral, como hiciste durante todo el viaje». Ella solo asintió. Luego, me dirigí a la recepción del hotel para hacer el checkout. El sistema del hotel estaba diseñado para que el alojamiento se pagara por adelantado, pero todos los consumos adicionales, comidas, servicio a la habitación, actividades, se saldaban al final. Pedí al gerente que separara las facturas por suite, inventando algo sobre requerimientos fiscales. Afortunadamente, no fue un problema para ellos. Me encargué de cubrir los gastos de mi habitación y la de mis suegros. En cuanto a la de ella, le pedí al gerente que le pasara directamente su cuenta. Rach y sus padres ya se habían ido al aeropuerto, necesitaban más tiempo para organizar sillas de ruedas y esas cosas. El gerente contactó a ella y le pidió que bajara para finalizar su cuenta. Ella bajó sin sospechar nada, pero cuando le entregaron la factura, la cara se le transformó por completo. Me miró perpleja, como si no entendiera. Me limité a quedarme con una expresión seria. Ella, un tanto inquieta, me preguntó: «¿No vas a pagar mi parte?». Le sonreí y le dije: «Ya cubrí lo de mi familia. Puedes encargarte tú de lo tuyo». Lo mejor fue que ni siquiera tenía idea de cuánto había consumido: servicio a la habitación, tratamientos en el spa, bebidas del minibar, actividades extra, la cuenta era una locura. Intentó pagar con su tarjeta, pero fue rechazada. Al parecer, su crédito apenas alcanzaba para cubrir la mitad. Comenzó a alterarse, intentando desesperadamente resolverlo. Me lanzaba miradas que buscaban compasión, pero no sentía ni una pizca de lástima. Las miradas de desaprobación que recibió del personal y de otros huéspedes fueron satisfactorias, lo admito. Yo, tranquilo, me senté en el sofá y observé el espectáculo. Estaba dispuesto a pagar si venía y me pedía disculpas por su actitud. Pero no, su orgullo era demasiado grande. Prefería esperar que yo me ofreciera por iniciativa propia. Terminó llamando a su esposo, que claramente no estaba contento de tener que sacarla del aprieto. La suma era casi el equivalente a un mes de su salario. Luego de una conversación tensa, logró que le transfiriera el dinero, pero estaba furiosa. Por un momento, consideré dejarla en el hotel para que se las arreglara sola. Pero como la habitación estaba reservada a mi nombre, no podía simplemente desentenderme. De todas formas, ya había logrado lo que buscaba: hacerle sentir, aunque sea por unos minutos, lo que yo viví durante toda la semana. Estaba listo para asumir las consecuencias si no lograba pagar, pero verla humillada de esa forma fue suficiente recompensa. Finalmente, consiguió pagar todo. El hotel nos pidió un taxi hacia el aeropuerto. Durante el trayecto no me dirigió ni una sola palabra. Y por si fuera poco, ni siquiera había hecho el check-in del vuelo. Así que al llegar, ella tuvo que hacer fila, llenar formularios y resolver todo desde cero, mientras nosotros ya estábamos apurados y justos de tiempo. Como si eso no fuera suficiente castigo, logré que Rach, sus padres y yo fuéramos ascendidos a clase ejecutiva. Ella, por supuesto, quedó en clase turista. La dejé haciendo la fila común mientras nosotros pasábamos por la fila prioritaria sin contratiempos. Cuando por fin subió al avión, nosotros ya estábamos instalados. Pasó junto a nosotros sin decir palabra, claramente irritada. Y lo mejor vino después. Apenas aterrizamos, fue directo a buscar a sus padres para contarles su versión de los hechos, tratando de pintarme como el malo que la abandonó en el hotel. El escándalo que armó fue tan grande que terminó alterando a su papá, lo que me preocupó mucho. Comenzó a llorar en medio del aeropuerto, exagerando cómo la había dejado en vergüenza frente al personal del hotel, y cómo la ignoré al momento del check-in y no la incluí en el ascenso. Yo me mantuve sereno y respondí con calma. Ella me trató como un extraño durante todo el viaje, a pesar de que yo pagué cada centavo. ¿Por qué debería haberme hecho cargo de sus gastos si ni siquiera me consideraba parte de la familia? La mamá de Rach, intentando calmar las aguas, simplemente negó con la cabeza y le dijo: «Ella, basta. No nos metas en esto. Nosotros vimos cómo lo excluiste constantemente. Él intentó estar presente, pero tú te empeñaste en dejarlo fuera. Ahora asume las consecuencias». Pero claro, ella no se dio por vencida. Empezó a decir que yo utilizaba el dinero como herramienta de control y que era una persona horrible. Se volvió hacia Rach y la acusó de haberla traicionado.
Te pusiste del lado de tu marido solo para dejarme mal frente a todos. Ya verás lo que hará contigo este hombre. Te va a engañar, y no vas a poder hacer nada porque estás cegada por su dinero. Eso fue demasiado. Rach explotó y comenzaron a pelear feo. El papá de Rach, que se había mantenido callado durante casi todo el viaje, por fin intervino y dijo: tu cuñado ya ha hecho demasiado por ti. Si no puedes valorarlo, mejor no digas nada. Todos quedaron en silencio. Luego, él me pidió que lo llevara a casa lo antes posible. Lo ayudé a subir al coche y nos fuimos, dejando a ella tirada en el aeropuerto. Ella era tan orgullosa que no quiso montarse con nosotros, a pesar de que no tenía transporte arreglado. Lo más probable es que haya tomado un taxi, y considerando que vive a más de 100 kilómetros del aeropuerto, eso le habrá costado una fortuna. Después dejé a mis suegros en su casa, y ambos me dieron las gracias por todo. Sus palabras y su gratitud fueron lo único que realmente me importó en ese momento. Mi suegra incluso me dio un abrazo mucho más largo y afectuoso que de costumbre, y eso me alegró el día. Luego, Rach y yo volvimos a casa en silencio, sin mencionar el tema. Al día siguiente, regresamos a nuestras rutinas y todo parecía volver a la normalidad, hasta que Rach, unos días después, me contó que ella estaba teniendo serios problemas con su esposo por el tema del pago. Él le exigió que le devolviera cada centavo que había gastado para rescatarla del lío en el hotel. Parece que esa cuenta no solo vació su tarjeta, sino que también desbordó sus otras deudas. Ahora está prácticamente en la quiebra. Rach me apoyó, pero reconoció que quizá fui un poco extremo. Aún así, también admitió que su hermana necesitaba un escarmiento y que se lo había buscado solita. Actualización 2. Recibí opiniones muy variadas en mi última publicación. Algunas personas dijeron que me pasé de la raya y que básicamente debí ser más paciente o tolerante. Pero bueno, yo no soy así, sé lo que valgo. No iba a quedarme cruzado de brazos mientras me trataban como si fuera el botones del grupo. Tampoco pedía adoración, solo un poco de respeto. Lo mínimo que esperaba era que me trataran como a uno más, no como a un invitado incómodo. Y como ya mencioné, estaba dispuesto a pagar esa cuenta si ella hubiera mostrado algo de humildad, pero ni eso. Al final del día, no tengo que justificar mis decisiones con nadie. Hice lo que consideré justo. Nunca he tenido una relación muy cercana con ella. Sí, la veía en las reuniones familiares, y claro, visitaba a Rach de vez en cuando, pero fuera de los saludos formales, rara vez intercambiábamos más de 2 frases seguidas. Pese a eso, no me costó cubrir sus gastos para este viaje. Con todo y su comportamiento, lo hice sin esperar nada a cambio. Y aunque muchos podrían pensar que exageré al dejarle su cuenta sin pagar, yo creo que fue una forma justa de ponerle un alto a sus desplantes. Eso merecía, ¿no? Como conté antes, su esposo no estaba nada contento con tener que cubrir los gastos del hotel. Y con razón, la cuenta era tan elevada que, según cálculos de Rach, equivalía a un mes entero de su salario. ¿Quién estaría feliz de gastar todo su ingreso mensual para pagar una estadía de lujo que ni siquiera disfrutó? Y para colmo, no fue consultado ni informado. Lo que terminó de romper las cosas fue que ella, en vez de asumir su responsabilidad, le contó todo a su esposo dándole la versión más distorsionada posible. Lo pintó como si yo la hubiera dejado abandonada en la calle por maldad pura. Claro, convenientemente omitió que pasó todo el viaje haciéndome a un lado. La cosa se puso tan tensa que el esposo de ella decidió no asistir a la cena de acción de gracias en casa de mis suegros. Esa cena es una tradición en la familia, y este año era especialmente importante por el delicado estado de salud del padre de Rach. Cuando mi suegra le preguntó por qué no asistiría, él respondió que no quería compartir mesa con alguien tan cruel como yo, que humilla a los demás por no tener dinero. Ahí fue cuando mi suegra, que hasta ese momento se había mantenido neutral, le contó la verdad. Le pidió que revisara las fotos del viaje para que viera con sus propios ojos cómo su esposa me había excluido. Apenas aparezco en un par de fotos, y en la mayoría salgo de lejos, como si no fuera parte del grupo. Y eso que yo cubrí todos los gastos. Yo siempre pensé que el esposo de ella era un buen tipo. Nuestra relación nunca fue muy cercana, pero tampoco hubo roces. Nos cruzábamos en las celebraciones importantes del año, y siempre fue cordial. Jamás lo traté con superioridad, ni a él ni a nadie. Cuando Rach me contó lo que había dicho sobre mí, dudé en asistir a la cena. Pero decidí ir por respeto a su papá, que ya estaba bastante delicado. Y bueno, como era de esperarse, ni ella ni su esposo se presentaron. Durante la cena, cuando mi suegro estaba distraído,
Mi suegra se acercó y me dijo que la excusa de que estaban visitando a los padres de él era una mentira para no preocupar a su esposo. La verdad es que estaban en medio de una crisis matrimonial, y ya ni se soportaban. Me confesó que ella se había vuelto completamente irracional. Tenía constantes peleas con su esposo, lo insultaba por no ganar suficiente dinero, y encima esperaba que él trabajara más de 60 horas a la semana. Él, por su parte, aceptó buscar un segundo empleo para poder sostener el nivel de vida que ella quería, pero puso una condición clara. No se haría cargo de la casa ni de los niños si iba a estar trabajando de sol a sol. Y como era de esperarse, a ella no le gustó. Mi suegra me reveló que su hija solo trabaja media jornada, apenas unas 20 horas semanales, pero pretendía que su esposo mantuviera 2 trabajos, se hiciera cargo de las cuentas y además ayudara con las tareas domésticas. Insólito. Ella ha probado el sabor del lujo, y ahora quiere vivir como si pudiera mantenerlo, sin mover un dedo. Mi suegra ha intentado hacerla entrar en razón, pero ella está completamente desconectada de la realidad. Incluso tuvo que decirle que, si llegaba a divorciarse, no pensara que ellos la iban a rescatar. Nada de volver a casa de los papás. Si decidía arruinar su matrimonio, que también se hiciera cargo de las consecuencias. Cuando Rach y yo volvimos de la cena, tuvimos una charla larga sobre todo esto. Coincidimos en que quizá fue un error llevar a ella de viaje desde el principio. A veces uno quiere incluir a la familia, pero no todos saben agradecer ni comportarse. Me vino a la cabeza una frase que vi una vez en un cartel dentro de un resort. Después de vivir el lujo de una isla privada, jamás querrás volver a una playa pública. Con volar en clase ejecutiva pasa igual. Después de eso, volver atrás cuesta. Después de todo ese caos post-viaje, la bomba terminó de explotar, ella y su esposo empezaron a pelear más fuerte que nunca. Él estaba al límite, completamente saturado, y la verdad, no se lo podía culpar. Estaba cargando con las deudas que ella misma provocó por su comportamiento absurdo durante las vacaciones. Todo ese lujo desmedido, todo ese despilfarro sin control, y encima pretendía que él lo pagara sin chistar. Lo más absurdo es que en lugar de asumir su parte, ella me convirtió en su chivo expiatorio favorito. Según su versión, yo era el culpable de absolutamente todo, desde sus deudas hasta la tensión en su matrimonio. Claro, mucho más fácil culparme que hacer un poquito de autocrítica y admitir que su ego y su actitud la metieron en ese lío. Como si yo tuviera la culpa de que no supiera pedir perdón o de que no me tratara con un mínimo de decencia durante el viaje. Pese a todo, tuve una charla sincera con los padres de Rach, y para mi alivio, ellos tampoco estaban del lado de ella. De hecho, estaban decepcionados. Me confesaron que sentían que su hija se había buscado sola todo este desastre. Para ellos, ella había comprado todas las entradas para arruinar su matrimonio. Y sí, les preocupaban los niños, obvio, pero también creían firmemente que ella necesitaba asumir la responsabilidad de sus decisiones y sus actos. Hablé también con su esposo, y fue ahí donde entendí aún más lo que él venía cargando. Me dijo que el tema de las deudas por el viaje fue simplemente la gota que rebalsó el vaso, pero que en realidad su relación ya venía tambaleando desde antes. Me contó que lo que más le dolía no era el dinero, sino la falta total de compromiso de ella con su propia familia. Nunca quería trabajar, no aportaba nada a la casa, y esperaba que todo girara en torno a sus caprichos. Finalmente, llegó el punto de no retorno, se separaron. Ella se fue de la casa por decisión propia. Sí, aunque no lo creas, no fue él quien la echó, sino que ella, antes que hacerse cargo de sus propios hijos y el hogar, prefirió largarse. Él le había dado 2 opciones claras. Ella se quedaba con los niños y él se iba. Él se quedaba con los niños y ella se iba. Y bueno, eligió la opción 2 sin pensarlo mucho. Quedó clarísimo cuál era su nivel de compromiso como madre. Esa decisión me hizo ver al esposo de ella con otros ojos. Me di cuenta de que, a pesar de todo, era un tipo trabajador, responsable y con la cabeza en su sitio. Fue ahí cuando empecé a considerar ofrecerle un puesto en mi empresa. La verdad, necesitábamos a alguien con su perfil, alguien comprometido, serio y dispuesto a darlo todo. Y sentí que, de alguna forma, era lo justo. Porque aunque él no tenía la culpa del desastre que armó su esposa, también terminó pagando parte del precio. Así que hablé con Rach y lo hablamos juntos. Le ofrecí un puesto, con buen sueldo y beneficios sólidos. Lo mejor, el lugar tenía guardería incluida, así que podía ir con su hijo menor. Y para rematar, fuimos estratégicos con el timín. Lo contratamos justo después de resolver los temas del divorcio,
para que su nuevo ingreso no influyera negativamente en la manutención que debía pagar o recibir. Porque sí, incluso en los buenos actos hay que ser inteligente. Desde que empezó a trabajar con nosotros, su vida empezó a estabilizarse. Se le notaba en la cara, menos tensión, más tranquilidad. Y yo me sentía bien sabiendo que, al menos, alguien salió fortalecido de todo este lío. Porque aunque la historia comenzó con una cuñada desagradecida, terminó mostrándome quién valía realmente la pena. Pasaron algunos meses desde todo ese drama, y la vida, como siempre, siguió avanzando. Pero no sin golpes. Y uno de los más duros llegó cuando menos lo esperábamos: el padre de Rach falleció. Fue un golpe durísimo, aunque en el fondo, todos sabíamos que se acercaba. Él mismo lo había dicho antes del viaje, tenía el presentimiento de que ese paseo a Miami iba a ser su última gran salida en familia. Y, tristemente, tenía razón. Fue devastador, especialmente porque ese hombre no era solo el papá de mi esposa. Para mí, fue una figura paternal, alguien que me trató con cariño desde el primer día y que me ofreció más sabiduría y apoyo de lo que puedo expresar con palabras. Hubo gente que, viendo todo en retrospectiva, me dijo que debería haber frenado el comportamiento de ella desde el principio, que debí ponerle límites más claros. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento de no haber reaccionado antes. Porque aguantar a ella ese viaje, hacer como si nada, fue lo que permitió que su padre disfrutara sus últimos días con su familia, sin discusiones, sin drama. Pudo ver el mar, compartir risas, crear recuerdos, y eso, para mí, valió cada momento de incomodidad. Recuerdo especialmente una charla que tuvimos los dos, sentados en la playa al atardecer. Me dijo cosas que aún guardo como si fueran un tesoro. Me habló sobre cómo enfrentar la vida, sobre no perder nunca la calma, y sobre cómo lo importante no es lo que uno hace por los demás, sino cómo lo hace. Me lo dijo como quien ya sabía que era su despedida, y lo hizo con una paz que todavía me emociona. Ese hombre fue más padre para mí que mi propio viejo, y perderlo fue como que me arrancaran una parte del alma. Rach lo lloró mucho, y su mamá también. Pero yo también perdí algo grande. Un mentor. Un ejemplo. Un hombre noble que me ayudó a convertirme en quien soy. Y me queda el consuelo de que, aunque todo fue un desastre por momentos, él se fue sabiendo que su familia estuvo unida hasta el final. Ahora, respecto al divorcio de ella, ya es un hecho. Los papeles se firmaron, y todo quedó oficialmente cerrado. Durante el proceso legal, su exesposo le planteó dos opciones bastante justas. Ella podía compartir la custodia de los chicos, pero entonces debía asumir toda su deuda personal y devolverle lo que él pagó del viaje. O él se quedaba con la custodia mayoritaria, y él se hacía cargo de esa deuda, a cambio de no tener que pagar manutención. Y como era de esperarse, ella eligió lo más cómodo, dejar a los chicos con él. Le vino bárbaro porque así no tenía que hacerse cargo ni emocional ni económicamente. Para muchos, fue un error garrafal de su parte, pero para los que la conocemos, fue solo una confirmación más de cómo es. Desde que firmaron el divorcio, se la ha pasado saliendo con tipos con buena posición económica. Según los rumores que nos llegan, anda buscando a alguien que le financie la vida de lujos que tanto le gustó probar. Pero la realidad es otra, no tiene donde caerse muerta. Vive en la casa de una amiga que la recibió por un tiempo, y sus padres dejaron bien claro que no piensan meterla en su casa. No quieren más drama. Mientras tanto, su exmarido está mucho más tranquilo. Ya está instalado en su nuevo trabajo, el que le ofrecí yo, cobra mejor, tiene mejores beneficios, lo más importante, un entorno estable para sus hijos. Incluso el más chiquito está en la guardería de la empresa, lo que le facilita todo. Él sigue cumpliendo como padre, sin excusas ni quejas. Y eso habla de quién es en realidad. Rach y yo nos sentimos en paz con todo esto. No fue un camino fácil, pero al final cada uno está donde debe estar. Y sí, todavía tenemos heridas, pero también la satisfacción de haber actuado con integridad. Después de todos los altibajos, con el divorcio ya consumado, las cosas empezaron a calmarse. La tensión familiar bajó, el ambiente dejó de sentirse tan cargado y, aunque la ausencia del padre de Rach se notaba en cada rincón, poco a poco volvimos a respirar con más tranquilidad. Y claro, había que seguir adelante. Como era de esperarse, con la custodia mayoritaria, el exesposo de ella logró que los chicos tuvieran estabilidad. Y sobre las deudas, bueno, hizo lo mejor que pudo. El acuerdo fue que él se haría cargo del saldo del viaje a Miami, sí, esa cuenta interminable, pero con la condición de que no tendría que pasarle manutención a ella.
Y también quedó escrito que ella debía devolverle lo que él pagó con su propio dinero. Algo que, a esta altura, todos sabemos que jamás hará. Lo más fuerte de todo fue ver cómo ella simplemente soltó a sus hijos como si fueran una carga. No peleó por ellos, no insistió por la custodia, ni siquiera mostró demasiada emoción cuando acordaron que solo los vería los fines de semana. Y para colmo, ya empezó a salir con otros tipos, todos con billeteras abultadas, claro. Parece que su plan ahora es enganchar a alguien que la mantenga en el nivel de vida que tanto le gustó saborear en Miami. Mientras tanto, la vida para los demás siguió. El ex de ella, ahora compañero mío de trabajo, se está adaptando muy bien. Es un tipo aplicado, educado, eficiente. Nunca trae problemas, siempre busca soluciones. Se nota que lo que necesitaba era un entorno donde lo valoraran, no donde lo pisotearan. Y gracias a su nuevo puesto, el ingreso que tiene ahora es mucho más justo. Pero lo hicimos con cabeza, organizamos su entrada al trabajo después del cierre del divorcio para que el nuevo sueldo no jugara en su contra en términos legales. Él estaba agradecido. Y yo también, porque me demostró que confiar en él valió la pena. Con el tiempo, incluso llegó a decirme que le sorprendía que alguien como yo, alguien que su exesposa odiaba tanto, fuera quien le tendiera la mano cuando más lo necesitaba. Le respondí que los hechos hablan más que las palabras. Y que no tengo que llevarme bien con alguien para hacer lo correcto. Lo importante era que él cuidara de sus hijos. Y lo está haciendo. Ahora, sobre la familia. El fallecimiento del suegro dejó un vacío enorme, imposible de llenar. Por eso, para honrar su memoria, Rach y yo decidimos organizar un nuevo viaje familiar, pero esta vez con su mamá. Ella necesita salir, respirar otro aire, distraerse un poco. No será lo mismo sin él, lo sabemos, pero creemos que puede ser algo lindo para ella. Un pequeño bálsamo entre tanto dolor. Y sí, Rach y yo también planeamos hacer un viaje para nosotros dos solos más adelante. Después de todo lo vivido, necesitamos volver a conectar, pasar tiempo juntos sin tanto drama familiar encima. Y por supuesto, sobra decir que ella no está invitada. Ni siquiera se nos cruzó por la cabeza. Es la última persona con la que querríamos compartir un viaje, y no hace falta ni explicarlo. Rach también está de acuerdo. Después de todo, hasta ella terminó agotada por los desplantes de su hermana. Hoy por hoy, estamos más tranquilos. Yo sigo firme en mi trabajo, Rach también. La suegra va superando de a poco el duelo. Y los chicos, los hijos de ella, están bien cuidados por su papá, que se parte el lomo cada día para que no les falte nada. Y aunque todo esto comenzó como una historia de vacaciones arruinadas, en el fondo me dejó una enseñanza profunda. A veces, por más que uno quiera incluir a todos, hay personas que simplemente no saben valorar lo que reciben. Y otras, sin que uno lo espere, aparecen como aliados inesperados cuando todo se cae a pedazos. Por eso, si alguien me pregunta si me arrepiento de cómo actué, la respuesta es simple, no, en absoluto. Porque en un viaje que pagué con el corazón abierto, me trataron como un extraño. Y cuando respondí con la misma moneda, fui yo quien salió con la frente en alto.